Santo está en nosotros, pero como toda obra de Dios, está sujeta a nuestra disposición. Está sujeta a que nosotros queramos que Dios haga su obra en nosotros. Y por lo tanto, nos relacionamos con el Espíritu Santo, tenemos comunión con Él, nos relacionamos con la Biblia, oramos para que el Señor siga haciendo su obra. Gálatas 5, del 22 al 23, el pasaje que hemos estado estudiando, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Vamos a ver hoy mansedumbre o humildad, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, ¿ok? Y Dios anhela que esto se empiece a formar y a evidenciar en cada uno de nosotros. Dios anhela eso, por eso su Espíritu Santo está obrando en nosotros, porque Dios espera de nosotros una actitud o un comportamiento, una expresión determinada que pueda mostrar a otros que somos hijos de Dios. Y es Dios el que está haciendo la obra. ¿Cuántos saben eso? Es Dios el que está haciendo la obra, pero yo tengo que disponerme, pero yo tengo que tomar tiempo, pero yo tengo que doblegarme. Y hoy vamos a hablar un poco de eso en el tema de humildad. Filipenses 1:6, que es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra, ¿en quién? En ustedes, en todos nosotros, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Hasta cuándo es este proceso? Hasta que Cristo Jesús venga o hasta que nosotros vayamos. Alguna de las dos, ¿verdad? Pero Dios está comprometido, y este versículo me encanta por eso. Dios está comprometido con terminar su obra en nosotros. Y eso da esperanza. Dios no nos va a dejar a media. Dios, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros conflictos, a pesar de nuestra humanidad, a pesar de tantas cosas con las que luchamos, por lo menos yo, no sé ustedes, y con todo eso, a pesar de eso, Dios ha dicho, yo voy a terminar la obra que comencé en ti. Yo voy a terminar, no te voy a dejar a medias. Y necesitamos estar dispuestos a ver la obra de Dios en nuestra vida. ¿Y esta obra cuál es? Que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, que el fruto del Espíritu sea evidente en nosotros. Obviamente eso nos va a llevar a hacer obra de justicia, obviamente eso nos va a llevar a hacer algunas cosas, pero Dios no está más interesado en nuestro hacer, sino en nuestro ser, en lo que somos, en que realmente podamos ser, entender que somos hijos de Dios y poder expresar de una manera correcta el plan de Dios, que el plan de Dios es que cada uno de sus hijos refleje a Cristo aquí en la tierra, que cada uno de sus hijos sea un reflejo del carácter de Cristo aquí en la tierra. Y en ese proceso estamos todos. En ese proceso Dios está trabajando en nosotros, Dios está obrando en nosotros, y mientras más nos disponemos, Dios sigue obrando. Efesios 4, del 11 al 13, es un pasaje que quiero que veamos. Ahora bien, dice, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, ¿sí? Y Pablo está hablando de algo muy importante que necesitamos siempre tener presente, ¿sí? Dios es el que ha puesto pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, y estos no son títulos. Pablo los llama dones que Dios dio a la iglesia, ¿sí? Y dice, ellos tienen una responsabilidad. Ellos no son mayores que nadie, ellos no son más importantes que nadie, ellos no necesitan que se les rinda pleitesía, ningún pastor, ningún líder, no, ellos tienen la responsabilidad de edificar a los santos para que los santos, ¿quiénes son santos? Todos los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, para que los santos lleven a cabo la obra de Dios. O sea, para que cada uno de nosotros pueda, y dice, hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto. Eso hace de la iglesia no un lugar para pasar el tiempo, sino un lugar para entrenarnos. Un lugar para aprender, para recibir herramientas que podamos poner en práctica en nuestra vida para que ese carácter de Cristo siga siendo formado. Dice, hasta que todos lleguemos a la plena y completa medida
de Cristo. Y cada vez que tú y yo hablamos de crecimiento, siempre nos imaginamos un camino ascendente, ¿verdad? Tengo que crecer en algo tengo que subir. Pero cuando hablamos de llegar a la plena medida de estatura de Cristo, no es un camino ascendente, es un camino de humillarnos, es un camino hacia abajo. No es cuánto más puedo ser, es cuánto menos de mí puede haber para que haya más de Cristo. Es cuánto de menos, cuánto está muriendo de mí, en cuántas cosas me estoy humillando. No es un camino hacia arriba, no es un camino donde voy a llegar a la estatura del varón perfecto, voy a tener más conocimiento, voy a ser mejor. No, es un camino donde cada vez yo voy menguando para que Cristo viva a través de mí, donde cada vez yo me voy humillando. Es un camino de muerte para que Cristo viva en mí. Y obviamente el crecimiento espiritual podemos entenderlo hacia arriba, pero realmente cuando crecemos espiritualmente es porque cada vez hay menos de nosotros. Es porque cada vez hay menos de nuestra humanidad. Es porque cada vez hay menos de nuestros errores. Y el carácter de Cristo va siendo formado. Y hoy vamos a enfocarnos en la humildad. Y como punto número 1, vamos a ver qué es la humildad, ¿verdad? Y por qué forma parte del fruto del Espíritu Santo y por qué es tan importante que lo tengamos. Y sin lugar a duda, es la marca distintiva que deberíamos tener los hijos de Dios. ¿Sí? El tema de la humildad no es un tema pequeño en la Biblia. De hecho, hoy vamos a leer varios versículos, pero se quedan muchos más por fuera, porque Dios habla mucho del orgullo, de la soberbia y de la humildad en la Biblia como cosas muy importantes para cada uno de nosotros. Nuestra naturaleza es ser orgullosos y egoístas. Nuestra naturaleza es pensar primero en nosotros y luego en los demás. Nuestra naturaleza es buscar estar por encima de los demás y en ningún momento queremos humillarnos. A veces confundimos los términos quizás o los conceptos, ¿verdad? Porque pensamos que una persona humilde es una persona que se le acerca y le dice, oye, qué bien hiciste esto, oye, qué bien hiciste. No, la gloria sea para el Señor, ¿sí? Pero por dentro está, yo sé que lo hice bien, yo sé lo que hice, brutal, no lo hice bien, lo hice brutal, ¿sí? Entonces, no lo decimos, entonces estamos más bien simulando algo y creemos que eso es ser humilde. Pero la humildad tiene más que ver con el corazón y cómo nos relacionamos que con las cosas que decimos o con las palabras que decimos. No es nada, es el Señor, es la obra del Señor. Pero por dentro hay mucho de nuestro orgullo, ¿ok? Un concepto de humildad, voy a leerles dos. Dice, la humildad es el reconocimiento de que nuestras aptitudes y talentos son dones de Dios. Es decir, que lo que sabemos hacer, lo que podemos hacer, lo que podemos lograr viene de Dios. Dice, no es señal de debilidad, ni timidez, ni de temor, sino una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. Puedes ser humilde y a la vez ser audaz y valiente. No tiene que ver con debilidad, porque en esta generación ser humilde pareciera mostrarse como débil. Si una persona humilde, una persona mansa, pareciera que es una persona tonta, que es una persona, ¿verdad? Por ahí un dicho cristiano que no es bíblico, pero se dice en la iglesia, ¿verdad? Que Dios y que nos llamó a ser mansos, pero no mensos, ¿sí? Entonces, ahí está este tema de que la humildad es debilidad, pero realmente no, mire, la humildad no es debilidad como lo entiende la gente, realmente es la fortaleza del carácter de Cristo en nosotros. En la medida que Dios va haciendo su obra en nosotros, lo que más tenemos que ir haciendo es cada vez volvernos más humildes, reconocer que todo viene de Dios. Ser humilde es reconocer con agradecimiento nuestra dependencia del Señor y comprender que tenemos la necesidad constante de recibir su apoyo y su ayuda. De que necesitamos en todas las áreas de nuestra vida, en todo lo que hacemos, necesitamos del apoyo del Señor y de su ayuda. Que no podemos solo, que necesitamos de Él. Y por ahí empieza la humildad. Por ahí empieza, primero es reconocer cuánto necesitamos nosotros
la ayuda y el apoyo de Dios. Y luego vamos a ir comprendiendo cuánto necesitamos la ayuda y el apoyo de los demás y que no podemos lograr las cosas por nosotros solos. Esta actitud de humildad, Dios anhela que sea evidente en cada creyente. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia. Voy a leer varias cosas, ¿ok? Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esta característica. En Mateo 11:29, Jesús dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, que pues soy apacible y ¿qué? Y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿Sí? Y Jesús les dice a sus discípulos, a sus seguidores, y es cuando viene: vengan a mí todos los que están cargados y cansados y yo los haré descansar. Han escuchado ese versículo, ¿verdad? Y todos nos quedamos ahí, pero Jesús dice: carguen seguidamente mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón. El Señor Jesús anhela que aprendamos de Él la humildad, porque forma parte esencial, miren, forman parte esencial del carácter de Cristo en nosotros. Porque lo vamos a leer en Filipenses capítulo 2, dice que haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿De cuál actitud está hablando? De la actitud de que Él se despojó, de que Él soltó y se humilló y se hizo hombre hasta morir en una cruz por cada uno de nosotros. Y Pablo dice: nosotros debería haber la misma actitud que hubo en Él. Pero algo muy interesante de este pasaje es que la humildad de corazón solo la podemos aprender de Cristo. No la podemos aprender en ningún otro lugar. No la podemos aprender leyendo un libro. No la podemos aprender de ninguna persona. El único que nos puede enseñar a ser realmente humildes de corazón es Jesús. Y necesitamos conocerlo y necesitamos leerlo en las Escrituras para que aprendamos de su humildad en nuestra vida. Jesús es el hombre más humilde que ha existido en toda la tierra por la actitud que tuvo de despojarse de su gloria, de despojarse de todas las cosas para morir por amor a cada uno de nosotros. Luego tenemos otro pasaje, Romanos 12:3 dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos, háganlo según la medida que haya de fe que Dios les haya dado. ¿Okay? Entonces, el tema de la humildad tiene que ver no solamente en lo que yo pienso acerca de los demás, sino que tiene que ver con lo que pienso acerca de mí mismo. Y aquí empezamos a tener conflicto, porque en la mayoría de nuestras vidas, en nuestras películas humanas, en nuestras series, cada uno tiene una serie, ¿verdad? Nosotros somos los protagonistas y siempre somos los buenos, siempre somos los héroes, siempre somos los que tenemos la razón. Siempre en nuestro mundo los demás están equivocados y yo estoy en lo correcto. En nuestro mundo los demás no me entienden, pero yo sí sé lo que estoy haciendo. Y no tenemos nunca la perspectiva de que posiblemente alguno de nosotros estemos equivocados en algo. De que posiblemente no seamos tan buenos como pensamos que somos. Y Pablo dice: ninguno de ustedes se crea más de lo que realmente es. Porque ahí es donde el corazón empieza a... ¿sí? Y otras veces lo he dicho aquí. Sí, es como cuando vas subiendo, ¿verdad? Y aquí a la iglesia, entras al ascensor y el vigilante: mire, venga, para notarte. ¡Hey! Y uno no dice nada, pero en su mente: ¿y qué se cree? Les ha pasado, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre tenemos esta sensación de que somos un poquito más que otros. ¿Sí? Y ahí empieza el problema en nuestro corazón. Entonces, por eso Pablo habla de esto. Efesios 4:2 dice: sean siempre, ¿cuándo? Siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense la falta en amor. Sean siempre humildes. Es algo de lo que tenemos que tomar conciencia y ponerlo en práctica. Miren, no es algo que necesitamos sentir: Señor, sí, hazme sentir los momentos para ser humilde. No, necesitamos tener conciencia de que Dios nos llama a ser humildes siempre. Y de que tenemos que tener conciencia de cuando aparecen esas vocecitas en el corazón y
y en la mente, y por qué me habla así, y quién se cree, decir, uy, no, Señor, esto no es humildad, esto no está bien. Entonces necesitamos, es un ejercicio espiritual delante de Dios, por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Colosenses 3:12 dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse. ¿Quiénes tienen que vestirse? El Señor no los va a vestir. ¿Quiénes se tienen que vestir? Ustedes, ¿sí? Cada uno de nosotros dice, de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia. Cada uno de nosotros tiene que tomar esta decisión cada momento de nuestra vida, ¿sí? Y sobre todo cuando, bueno, no sé a quiénes les pasa, ¿verdad? Pero cuando vamos manejando es cuando más nos ponen a prueba en esta ciudad, ¿verdad? Se mete el motorizado, se lanza el del carro y tú, gloria a Dios, Señor, bendice la vida de este hombre, que guárdalo y sálvalo. Porque es el corazón, miren, es que mire, póngase a pensar, ¿por qué nos causa tanta rabia que alguien se nos meta en un carril? Porque tenemos esta noción de yo voy primero. Tenemos esta noción de, pero ¿por qué se mete? Si yo voy aquí en mi carril, ¿por qué se me metió si yo voy primero? ¿Entiendes? Entonces ese tema, ahí está nuestro corazón. Bueno, estoy hablando de mí, yo sé que a ustedes no les pasa esto, pero ese es el corazón de yo soy primero, yo soy más importante. Entonces constantemente tenemos esta lucha, pero la Biblia, y miren, no traje todos los pasajes, porque no terminamos, donde Dios nos llama a la humildad. Dios dice que al orgulloso Él lo mira de lejos. De lejos. Dios tiene un problema, no tiene problemas, pero Dios está seriamente contra el orgulloso. Porque el orgullo fue lo que hizo caer a Satanás de su posición principal. El encargado de la adoración en el cielo, tenía quizás una posición de honor en el cielo, y un día dijo, ¿y por qué todo para Dios? Si yo soy tan hermoso, si yo estoy tan bien, si hago todo tan bien, ¿sí? Y convenció a algunos de que él también merecía honor, merecía gloria, merecía alabanza. Pero hoy cantábamos, ¿quién más es digno sino Cristo y el que está sentado en el trono? Pero él en algún momento dice, y por eso la Biblia dice, se llenó su corazón de maldad, se llenó su corazón de orgullo, y Dios no lo permitió. Dios dijo, te vas, y lo sacó del cielo porque quería ser como Dios. Entonces no entendió su posición de ser creado y de que debía rendir honor y vivir bajo la mano y doblegado a la autoridad de Dios. Y vamos a ver en estos minutos algunas cosas que yo creo que son muy importantes, porque necesitamos entender tanto la humildad como el orgullo y la soberbia que hay en nuestro corazón. Pero más allá de conceptos, lo que la Biblia dice de las distintas, de estas dos cosas. ¿Okay? Y como punto número 3, vamos a ver las consecuencias, algunos textos que hablan de algunas consecuencias del orgullo y la soberbia en nuestra vida. Cosas que la Biblia ya Dios ha establecido que van a suceder en la vida de las personas que han decidido vivir en su soberbia y en su orgullo. Y otra vez, estamos en una generación que pareciera que aplaudiera al soberbio, al orgulloso. Ustedes ven a Trump hablando así agresivamente en Estados Unidos y todo el mundo, sí, porque habla desde la soberbia, habla desde el orgullo, quizás tiene buenas ideas, no me he puesto a revisar, pero el mundo aplaude eso porque se ve como fuerte, se ve como que sí, pero una persona más humilde, una persona que hable quizás con más mansedumbre, quizás en este mundo no es tan bien vista. Entonces, pero Dios habla de que la soberbia en todos los ámbitos va a traer algunas consecuencias. Consecuencias familiares, consecuencias emocionales, consecuencias ministeriales. Esto es para todos, no solo para los que están afuera de la iglesia. Sí, los orgullosos de afuera, los soberbios de afuera, no. Dios está hablando también de nosotros. Esto le va a pasar a cualquiera, esto lo vamos a vivir cualquiera de nosotros que no tome conciencia y siga viviendo en el orgullo y la soberbia.
Proverbios 18 dice, al fracaso lo procede la soberbia humana, a los honores lo procede la humildad. La soberbia humana nos va a llevar al fracaso. No, ¿por qué? Porque nos va a llevar siempre a pensar que somos más importantes, que la gente, que los demás no importan, que son mis ideas las que importan, que son mis cosas las que importan. Y posiblemente algunas cosas empiecen a funcionar, pero nos van a llevar al fracaso. Y posiblemente no estemos hablando de fracaso monetario o que el negocio quiebre, pero empieza a haber fracaso en otras áreas. Empieza la gente a sentirse vacía, aunque esté llena de bienes, ¿sí? Empieza a sentirse sin ninguna razón para vivir y toman decisiones como quitarse la vida, porque la misma soberbia los ha llevado a aislarse de la gente y a pretender que ellos son más importantes que los demás. Proverbios 11:2 dice, el orgullo lleva ¿a qué? A la deshonra. Pero con la humildad viene la sabiduría. Y estos son, otra vez, dejamos muchos pasajes por fuera, pero es lo que quiero que vean. Dios habla muy seriamente con respecto al orgullo, con respecto a la soberbia que hay en nuestro corazón y que necesitamos que el Señor transforme y que necesitamos entregar y que necesitamos soltar, que necesitamos decir hoy, esta actitud no está bien en mi vida. Esta actitud no está bien, no es correcto tratar así a la gente, no es correcto pensar así acerca de mí, no es correcto manejar mi vida así porque va a venir a nuestra vida o el fracaso o la deshonra o el quebrantamiento. Proverbios 18:16 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Dios ha establecido un principio, antes de la caída va a haber un hombre orgulloso, va a haber un hombre soberbio, va a haber una mujer llena de orgullo y ahí va a venir en un momento en su vida la caída, va a venir la deshonra, va a venir el quebrantamiento, va a venir el fracaso, porque Dios se opone contra el orgulloso, lo mira de lejos y está en contra de aquellos que han decidido vivir de esa manera. Proverbios 29:23, el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. El altivo será humillado. Sí, las circunstancias, Dios se va a encargar de hacerlo. Pero cuando tú y yo también tomamos la decisión de ser humilde, Dios también tomará la acción y nos exaltará. No nos exaltará como para recibir gloria del hombre, no, pero va a hacer que nos vaya bien en las cosas que hacemos. Va a hacer que las cosas que hacemos prosperen. Va a hacer que la gente vea que Dios está con nosotros, pero porque nosotros hemos decidido vivir en humildad delante de Él y en humildad delante de la gente. Que otra vez no tiene que ver con la forma en que hablamos, que no tiene que ver con andar. El humilde no es que va con la cabeza abajo, caminando lento. No tiene que ver con eso, tiene que ver con mi corazón. Si cuando yo miro a los demás me siento superior o me siento igual. Pues si cuando yo veo a las demás personas soy amable, pero porque me siento igual, no siento que soy superior en ninguna cosa en mi vida. Una de las consecuencias que el orgullo y la soberbia ocasionan en la vida de un creyente son oraciones no escuchadas. Job 35:12-13 dice, cuando claman, Dios no les responde a causa de la soberbia de ellos. Por eso es un error decir que Dios no escucha y que el Todopoderoso no le importa. Dios no responde cuando nosotros hablamos desde nuestro orgullo, desde nuestra altivez, cuando hemos decidido vivir de esa manera en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en nuestro trabajo, donde sea. Necesitamos mantenernos enfocados en lo que la Biblia dice, en este llamado de Dios a vivir en humildad, en este llamado de Dios a vivir con un corazón que reconoce su dependencia de Dios y que reconoce que no es más que nadie, que reconoce que todos los demás también merecen respeto, también merecen honra, también merecen
amabilidad, también merecen un buen trato, que lo que yo quiero que los demás hagan conmigo, tengo que hacerlo con ellos. En ese trato, ¿por qué? Porque Dios dice, Dios no les responde a causa de la soberbia de ellos. ¿Sí? Y yo no sé si ustedes han tenido momentos así, pero cuando mi mamá falleció, mi primera actitud fue, eres injusto, Dios. Mi mamá tenía 41 años cuando murió. Eres injusto. Eres injusto porque yo te dediqué mi juventud completa. Yo tenía 13 años cuando llegué a la iglesia y me quedé en la iglesia. Y te he servido. ¿Eso cómo se llama? Soberbia. Dolor, obviamente. Rabia, soberbia. ¿Quién me creía yo para hablarle a Dios así, verdad? Pero era el momento y castigué a Dios. Dije, no voy a orar y no voy a leer más la Biblia. De verdad. Y fue peor. Obviamente fue peor mi duelo, porque literalmente decidí, no te mereces mi tiempo. Y un día tuve que arrepentirme y entender que eso solo era la soberbia que había en mi corazón. Que yo creía, esto se llama soberbia, cuando tú crees que te estás ganando indulgencias o premios o regalos o favores de Dios porque le estás sirviendo en la iglesia. Es como, Señor, el tiempo que te estoy dando, un intercambio. Es nuestro corazón lleno de soberbia y lleno de orgullo, ¿sí? Donde la humildad no está. La soberbia y el orgullo producen contienda, y yo creo que muchos podemos dar fe de esto, ¿verdad? Proverbios 13:10 dice, por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría, ¿verdad? Si estamos discutiendo con nuestra pareja, si estamos discutiendo con un familiar, si estamos discutiendo con quien sea, y los dos estamos parados en nuestro orgullo, ¿qué va a pasar? Nada, eso va a ser darle y a ver quién pega más duro, los dos queremos tener la razón y los dos queremos ganar y los dos sentimos que tenemos más la razón que el otro y los dos sentimos ahí un poquito en el corazón que somos un poquito superiores al otro, y en esa discusión no llegamos nunca a nada, sino que se vuelve un lugar de contienda. Se vuelve una relación de contienda tras contienda tras contienda. Y cuando vas a ver la raíz del problema es el orgullo del corazón de cada uno de ellos. Que ninguno de ellos ha querido ceder, que ninguno de ellos ha querido callar, que ninguno de ellos ha querido dejar pasar la ofensa, que ninguno de ellos ha decidido bajar la cabeza en un momento y decir, ok, está bien, no discutamos más por esto. Perdón, no hemos sido capaces de hacer este tipo de cosas. Y la contienda permanece en nuestra casa o en nuestras relaciones. Pero una de las consecuencias más importantes, que ahorita vamos a ver la otra parte, es que trae condenación. ¿Por qué? Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, reciban con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Necesitamos ser humildes para recibir el regalo de la salvación. Porque necesitamos reconocer, número uno, que somos pecadores. Y número dos, necesitamos reconocer que necesitamos ser salvados, ¿sí? Y la fe nos permite entender que Cristo es ese que salvó, que por medio de su sacrificio y de la resurrección de los muertos, es ese que obró eterna salvación para mi vida. Y aunque yo no lo vi muriendo en una cruz, y aunque no hay un video de él muriendo en una cruz que no sea una película, y aunque hay solo testimonio vivo en las escrituras y por miles de años que la fe se ha estado predicando, la fe me permite entender, esto es una verdad, pero yo necesito recibir su salvación con humildad. ¿Sí? Porque si en algún caso yo tengo la actitud de, claro, que yo sé que Dios me quería salvar, porque ¿cómo va a vivir sin mí en el cielo? Dios no se iba a perder eso, ¿verdad? Dios no se iba a perder mi presencia en el cielo. Ese apenas pudo me buscó. No, ¿entiendes? Entonces no funciona así.
Cuando somos salvos, mire familia, somos salvos por fe. Cuando realmente, por eso yo lo he dicho otras veces, por eso el tema de la oración de fe a veces se vuelve un problema, ¿no? Porque creemos que la gente, que por repetir 2 o 3 cosas ya es salva. No, eso no funciona así. Si no hay, yo te necesito, yo no puedo y no quiero una eternidad sin ti. Yo necesito que me salves. Yo necesito creer esto. Si no existe la humillación, no va a haber salvación. No va a haber, o sea, no solamente por lo que decimos, sí, lo que confesamos, con la boca se confiesa para salvación, es correcto, pero con el corazón se cree para justificación. O sea, si no existen las 2 cosas, no hay manera, ¿sí? No hay manera de que, y entonces no podemos pensar que porque alguien repitió una oración, y yo siempre lo digo por mí, yo creo que puede ser la realidad distinta para cada uno, ¿verdad? Pero cuando yo repetí la oración de fe la primera vez, yo no sabía qué estaba diciendo, ni por qué lo estaba diciendo, me sentí coaccionado, ¿sí? Estábamos en un grupo, habían varias personas, ¿quieres repetir la oración conmigo? Yo, sí, claro, porque me da pena decir que no, pero no era que lo entendía. Entonces, pero todos tuvimos que tener un momento, en el que nos humillamos y decimos, Señor, mi vida te pertenece. Te acepto como el Señor, como el Salvador de mi vida. Y de aquí en adelante quiero que mi vida sea para glorificar tu nombre. Eres tú el Señor, eres tú el Salvador. Y yo necesito ser salvado, y yo necesito ser perdonado, y yo necesito ser lavado, porque mi vida sin ti no tiene sentido. Todos tenemos que llegar ahí. Todos tenemos que tener ese reconocimiento al cual nos lleva la fe, que nos lleva a humillarnos delante de Dios. Y como punto número 4, para terminar, vamos a ver las promesas que Dios hace a los que viven en humildad, a los que han decidido tomar acciones en su vida y ajustar algunas cosas para no vivir en el orgullo, para no vivir en la soberbia, sino vivir en la humildad. Salmo 37:11 dice, los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Porque humildad no es igual a pobreza. No, él es una persona humilde. No, eso no tiene nada que ver con pobreza, no tiene nada que ver con necesidad, no tiene nada que ver con escasez. Y Dios promete que al humilde vivirá en paz y en prosperidad, contrario a lo que hemos pensado. Es una promesa de Dios. Los humildes poseerán la tierra. ¿Sí? Los humildes delante de Dios. A lo mejor delante del mundo son los débiles, son los tontos, son los que no valen, pero Dios los va a honrar. Así como la deshonra viene por la soberbia, por la humildad viene la honra de Dios para nuestra vida. Y es algo que hace Dios, no es algo que tenemos que esperar que haga alguien más, ni que lo tengamos que buscar nosotros, sino que si estamos delante de Dios, viviendo en humildad delante de Él y delante de la gente, tratando de doblegar nuestro orgullo. Y yo un día estaba orando y le decía al Señor, Señor, ayúdame a doblegar este orgullo y a sujetarlo y amarrarlo y a meterlo en una caja, en un baúl. O sea, algo, yo necesito hacer algo con esto. Y recuerdo que recibí una impresión en mi espíritu que decía, yo no quiero que doblegues tu orgullo. What? Yo quiero que se muera tu orgullo. Me dijo, yo no quiero que lo tengas ahí, no, yo quiero que eso muera, me dijo el Señor. Es que necesitan morir, eso necesita morir en ti. Y este es el proceso en el que todos estamos, donde Dios está haciendo morir nuestra carne, morir nuestro orgullo, para que la humildad de Cristo se vea en nosotros. Proverbios 22:4 dice, la recompensa de la humildad y el temor del Señor son las riquezas, el honor y la vida. La humildad y el temor del Señor. Y estas son las recompensas que Dios dice que va a haber para aquellos que han decidido vivir de una manera humilde y bajo el temor del Señor. Proverbios 11:2 dice, el orgullo lleva a la deshonra,
pero con la humildad viene la sabiduría, lo leímos en el anterior. Proverbios 15:33, el temor del Señor es instrucción de sabiduría y antes de la gloria está la humildad. Y ahí está, Dios siempre constantemente, mira, hay muchos textos donde está hablando la humildad, la soberbia, el orgullo, el humilde, el orgulloso, el que se aparta, el que regresa. Dios está constantemente hablando de esto, ¿sí? Y también la humildad, ya se lo dije, trae salvación, porque necesitamos humillarnos delante de Dios. Sofonías 2:3 dice, busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez encontrarán refugio el día de la ira del Señor. Y el Señor nos dice, por medio de su palabra, que por medio de nuestra humildad, de haber decidido ser de ese grupo de humildes en la tierra, porque hemos decidido poner en práctica sus normas, porque hemos decidido poner en práctica sus consejos, porque hemos decidido que Él tiene mejores ideas que las nuestras, que sus principios, aunque parecieran contrarios a lo que el mundo enseña, son más valiosos, son más importantes y son más perecederos en el tiempo, más permanentes en el tiempo. Cuando tenemos esta actitud de humildad, y ahí dice el Señor, busquen la justicia, busquen la humildad, forma parte de lo que necesitamos estar trabajando, buscando en nuestra vida. Cada día, y otra vez, yo no pretendo con esta prédica que usted mañana se levante como el señor Mister Humilde o la señora humilde. No. Que Dios traiga conciencia de la necesidad que tenemos en nuestra vida de buscar la humildad. De desechar de nosotros las actitudes de soberbia, las actitudes de orgullo, lo que a Dios no le agrada, y poder trabajar la humildad en nosotros. Lucas 9:23, palabras de Jesús, dice, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, este es Cristo hablando, tiene que abandonar, diga conmigo abandonar, su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Jesús dice, si tú quieres ser mi seguidor, tienes que abandonar tu manera egoísta de vivir, porque es la manera en que la mayoría de nosotros vivimos, porque es la manera en que la mayoría de nosotros hemos vivido por años. Y Jesús dice, si ustedes quieren ser mis seguidores, lo primero que tienen que hacer es abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Es la única manera de poder ser seguidores de Cristo. En Mateo 5:3, cuando habla de las bienaventuranzas, dice, Dios bendice a los que son pobres de espíritu, los que reconocen su necesidad de Dios, los que reconocen que sin Él no son nada, los que reconocen su pobreza espiritual, dice, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios habla de la importancia de la humildad en nosotros. Y yo sé que no es fácil. Y no pretendo decir en esta prédica que es fácil o que yo ya me gradué en el tema de la humildad y por eso estoy enseñando aquí. No, es un tema del día a día. Es un tema que tenemos que trabajar en nuestra vida personal. Es un tema que tenemos que trabajar en la presencia de Dios. Cuando Dios nos pide hacer cosas que no queremos hacer, pero nos humillamos y decimos, tú eres el Señor y tú eres el que manda. Y aunque yo no quiero hacer esto, lo voy a hacer porque así me lo has dicho tú. Cuando Dios te dice, ve y habla con ese hermano con el que estás peleado. Y tú dices, pero no, pero debería venir él, debería venir ella. Yo no hice nada. Pero el Señor te dice a ti, ve y habla con él. Y decido humillarme, porque humillarme es dejar mi manera egoísta de vivir, mis opiniones, mis decisiones y aceptar los mandamientos y las instrucciones del Señor. Y si eso es lo que Dios me pide que haga, lo voy a hacer. Y quiero terminar con este pasaje de Filipenses 2, versículo 3 al 11.
donde hay varias cosas y lo voy a leer y vamos a ver, pero no tengo el tiempo para que lo profundicemos, pero tome nota de este pasaje y vuélvalo a revisar en la casa. Porque habla de muchas cosas, de la actitud y de lo que Dios anhela que haya en nosotros. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Ya con ese versículo tenemos tarea para la casa. Solo con ese versículo. ¿Cuántas cosas hemos hecho? ¿Cuántas cosas hemos hecho por egoísmo? Hay varias, yo tengo una lista. ¿Cuántas cosas hemos hecho por vanidad, por egoísmo? ¿Cuántas veces has considerado a los demás como superiores a ti? Eso cuesta. Pero es el único camino para que realmente sea formado en nosotros un corazón humilde. Mientras nosotros sigamos viendo a los demás y siempre pensamos que somos superiores, no vamos a poder experimentar esto que el Señor anhela para nuestra vida. Dice, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Porque cuando tú tratas a alguien que crees superior, no sé, no quiero poner nombres, pero no sé, un rey o algo, normalmente tú tratas a esa persona como es, con respeto, con cordialidad, y estás como, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Entonces él dice, con humildad. Y no está hablando, miren, no está hablando de que ahora tengamos una actitud de menosprecio hacia nosotros, ¿no? De yo soy lo peor, soy una cucaracha, ¿verdad? Yo no merezco nada de nadie. No está hablando de eso. Está hablando de ver, no está hablando de que sea una realidad. Está hablando de ver y de tener una actitud consciente de que Dios puede enseñarme mucho a través de cualquier persona. Porque solo los humildes tienen un corazón enseñable. Solo los humildes tienen la capacidad de aprender, no solo de los grandes maestros, sino puede aprender de todos. Puede aprender de cualquiera porque cada uno de nosotros puede tener algo para enseñar. Cada uno, versículo 4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Tarea para la segunda semana. Cada uno de ustedes. Eso no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. Debe velar no solo por sus propios intereses, porque estamos llenos de cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Sino que también tiene que pensar un poco en los intereses de los demás, porque eso nos lleva a tener el corazón correcto. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La Biblia dice, la actitud que debemos tener es la misma que tuvo Cristo, que era por naturaleza Dios. Si Él se humilló, ¿quién nos creemos nosotros para no hacerlo? Si Él se humilló y dice, y aún cuando se hizo siervo, cuando tomó la semejanza nuestra, se humilló más hasta la muerte. Y Pablo dice, esta es la actitud que debemos tener. Una actitud de humillarnos. Una actitud, familia, de que no pasa nada
Yo sé, y yo creo que Dios honra la diligencia, yo creo que Dios honra el esfuerzo. Y está bien que te hayas graduado donde te hayas graduado, que tengas los títulos que tengas las posiciones que tengas, los conocimientos que tengas. Está bien, pero Cristo era Dios, es Dios y se rebajó por amor a nosotros. Y Dios te dice, no me importan tus títulos, tú también puedes hacer lo mismo. Todo lo que has logrado en la vida vino de Dios. Por eso, hace rato que leían Apocalipsis, me acordaba, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que alrededor del trono hay 24 ancianos que tienen coronas sobre su cabeza. ¿Qué representan coronas? Poder, autoridad. ¿Qué representan los tronos? Señorío, autoridad. Pero solo hay uno digno de la adoración. Dice la Biblia que estos 24 ancianos se postran y ponen sus coronas delante de Él. Reconocen que todo poder, que toda autoridad, que todo lo que tienen, que toda la manera en que fueron colocados allí vino de la sabiduría de Dios. Y se despojan de sus títulos, se despojan de sus premios, se despojan de sus coronas, se bajan de sus tronos de autoridad y reconocen que la máxima autoridad es Cristo. Y esa es la actitud que Dios nos está llamando a tener. Yo no sé cómo oras en tu casa. No sé cuánto tiempo oras en tu casa, no sé cómo lo haces. Pero no quiero sonar religioso, pero si no lo haces, practica, aunque sea un día a la semana, si no lo haces, practica orar de rodillas. Los cristianos de hoy no se quieren arrodillar. Bueno, los de otras iglesias, los de aquí no. Eso se ha perdido. Pero es tan importante porque representa, ¿qué representa? Humillación. Tú eres el rey. Molesta un poquito, ¿verdad? Molesta un poquito, incomoda un poquito. Pero Él es digno. Y mientras miren, no quiero ser religioso porque no estoy diciendo que ahora así es la única manera de orar. Mira, tú puedes orar bañándote y el Señor te escucha y te responde. No estoy diciendo eso. Pero hay una actitud que a veces tenemos, que necesitamos de humillarnos delante de Dios. Para que la humildad empiece a ser formada en nosotros, primero nos humillamos delante de Él. Y somos capaces de humillarnos, de doblegar nuestro orgullo también delante de los demás. Pero practica orar en algún momento en tu vida de rodillas. Miren, todos los hombres en la Biblia que se encontraron con Dios, todos caían sobre sus rodillas. Todos los hombres que se encontraron con Dios se postraban delante de Él porque sabían que su vida no era nada delante de la gloria de Dios. Y que si había vida en ellos, que si habían sido salvados, que si habían sido perdonados, había sido por la gracia y la misericordia de Dios. Y su acción inmediata era doblar sus rodillas y reconocer al único que es digno.